Muy buenas, bienvenidos al programa Análisis, donde hacemos un esfuerzo, un gigantesco esfuerzo por evaluar todo racionalmente. ¿Por qué racionalmente? ¿Por qué no a cálculo vancouver como lo hacen los periodistas aquí en Honduras? Como se han hecho hasta canales enteros en función de eso. Entonces, es porque la racionalidad es lo único que procura el progreso de la humanidad, es lo único que distingue al ser humano del resto de los animales. Hay muchos animales que son inteligentes, el perro, el delfín, el chimpancé, u otros primates como los capuchinas, los monos capuchinas, los bonobos, los orangutanes, los gorilas. Son bastante inteligentes, pero es una cuestión, esos animales carecen de racionalidad, o sea, por eso están en las mismas condiciones que hace 100.000 años. Hace 100.000 años, por ejemplo, un chimpancé, que es la especie después de los humanos, la segunda más inteligente, los chimpancés tenían una mortalidad infantil, o sea, ¿cuántos chimpancés se morían durante el primer año de vida? Y se morían 90%, o sea, hoy día lo medimos de cada 1.000 nacidos vivos, ¿cuántos sobreviven en ese primer año, que es un año de mucha fragilidad para el metabolismo humano? Entonces, hace 100.000 años, los chimpancés, 90%, o sea, 900 de cada 1.000 se morían durante el primer año de vida. Apenas 100 sobrevivían. ¿Por qué? Porque no tenían tecnología, no tenían ciencia. ¿Cómo se hace la ciencia? Con la razón, no con inteligencia, con la razón. Entonces, hace 100.000 años, los seres humanos, nuestros predecesores, por ejemplo, del periodo paleolítico, esos seres humanos también carecían de ciencia y tecnología, y por consiguiente la mortalidad infantil en ese entonces era de 90%, de 900 por cada 1.000 seres humanos vivos. En aquel entonces 900 se morían de cada 1.000. ¿Por qué? Porque carecían de ciencia y tecnología, porque en entonces el cerebro del ser humano todavía era demasiado primitivo y no podía organizar sus pensamientos de manera coherente y racional. Pero era un cerebro con potencial y eventualmente lo fue desarrollando. Y cada vez más y más y más ha ido desarrollando el ser humano ese potencial. Y todos los progresos de la humanidad se los debemos a la ciencia y la tecnología, que son productos del esfuerzo racional. Entonces, un buen ejemplo del pensamiento irracional, pero inteligente, es esa idea que los seres humanos tuvieron por miles de años. La Tierra era plana, decían, porque aparentemente eso era lo que a la vista, lo que un cerebro desorganizado daba la impresión de ser. O sea, se miraba sobre todo cuando se mira un valle muy grande, o el mar, da la impresión que el planeta es plano, pero no lo es ni por cerca, pero ni remotamente, ni siquiera a media luna, nada, ni remotamente cerca. Entonces, ¿quiénes fueron los que descubrieron? Los científicos hicieron cálculos matemáticos, inventaron cosas como los telescopios, como el astrolabio, como otros instrumentos que hoy día algunos ya no funcionan, ya no los utilizan, etcétera. Pero instrumentos de medición científica, ¿cómo los elaboraron? Con el uso de la razón. Y así desarrollaron la ciencia que demuestra que la Tierra es redonda y un poco achatada en los polos. Entonces, esa capacidad de la razón es lo único que distingue al ser humano del resto de los animales. Si no tuviéramos la capacidad, estaríamos en el mismo salvajismo, en la misma brutalidad. Miren, los chimpancés, hubo una época en que Walt Disney sacaba unos documentales de la vida animal. Usualmente presentaba una situación blanco y negro de los buenos y los malos. Y al fin y al cabo todavía siempre había un final feliz. La verdad es que en el mundo animal, por ejemplo, en el mundo de los chimpancés, ahí en el África ecuatorial, donde más abundan, es un mundo extremadamente violento, extremadamente brutal y salvaje. Pero gracias a la razón, los seres humanos han trascendido esos prístimos linderos del salvajismo y han logrado ascendido. ¿Cómo lo hicieron? Haciendo uso. Entonces, es la pregunta: ¿cómo se procura a la humanidad el más grande bienestar? Siguiendo esos instintos animalescos.
que les dicen a los seres humanos, hombre, si en Honduras hay pobreza y desigualdad, lo que tenemos que hacer es quitarle a los que más tienen y redistribuirla. Suena lógico, el punto es que los datos, todos los datos muestran que no funcionan. Si en Honduras dividimos por igual todo lo que hay, entonces cada hondureño estaría recibiendo $350 al mes, como 5.000 empiras al mes, lo cual es una miseria, es una miseria. Y alguien dice, de la izquierda, no, pero, o sea, estaría menos mal, un montón de gente que no tiene casi ni que comer, estaría mucho mejor, porque con 5.000 ya se puede comer decentemente. No se puede hacer mucho más, pero se puede comer decentemente. El punto es que esa no es solución. La solución no es ni dejar las cosas tal como están, ni redistribuir. La solución es acelerar la tasa de crecimiento. Entonces queríamos mostrar el primer set de estadísticas que hemos preparado para mostrar cómo se puede llegar a niveles de riqueza masivo. Ahí tenemos el PIB, el Producto Interno Bruto por persona en el 2010. ¿Cuánto percibió, cuánto dinero le entró en los bolsillos a cada habitante de cada uno de esos 4 países que enumeramos ahí? Entonces el más rico del mundo es Liechtenstein, que está en Europa, en el corazón de Europa, en the Herz von Europa, como dicen ese canal alemán Deutsche Welle, en the Mittes Europas. Y miramos que Liechtenstein es como 5 veces más rico que Francia, que España, que Italia, que Inglaterra, que Alemania incluso. Impresionante. Y miramos que es 3 veces más rico que los Estados Unidos. Y es un país pequeño y hay gente usando esa capacidad que no es la racional y dice, porque es un país pequeño, porque es bien chiquito. Si los países chiquitos tuvieran una ventaja, entonces los países centroamericanos deberían de ser ricos. Y los Estados Unidos deberían ser pobres, porque los Estados Unidos y Canadá son inmensos en territorio y los Estados Unidos es el tercer más grande en población en el mundo. Así que deberían ser pobres, pero no lo son. No tiene nada que ver, pero eso lo hace un cerebro racional, hace esas comparaciones. Los cerebros irracionales insisten en la ideología, y la ideología no hace uso de los datos. Ellos lo que utilizan son anécdotas. Miren, yo conozco una mujer que tiene 4 hijos y dice que solo comen una vez al día, me dice. Esos son los argumentos anecdóticos. Eso dice la izquierda. Y la derecha dice, aquí en Honduras no hay progreso porque no les gusta trabajar. Y hemos visto países con poca disciplina para el trabajo, como por ejemplo en India en los últimos 30 años, y más aún así ha crecido a 6% anual. Esto históricamente los hindúes nunca fueron reputados por ser disciplinados para el trabajo, pero en los últimos 30 años, sobre todo los últimos 10 años, el país se ha profesionalizado, han copiado el modelo de China. ¿Y cuál es el modelo de China de los últimos 30 años? Es el modelo de la profesionalización. Regresemos al estudio. Entonces, miramos una situación en donde un país puede convertirse inmensamente rico y no está haciendo mayores esfuerzos por redistribuir el ingreso. Pero en Liechtenstein, el que menos gana 6.000 dólares al mes. Entonces, piensen, ¿qué podrían comprar con 6.000 dólares al mes? Una tonelada, son como 115.000 empiras al mes. ¿Cuánto podrían comprar con 115.000 empiras? Es una tonelada, y eso sería el salario más bajo. El salario más bajo. Si ya tienen título de secundaria, ya pueden conseguir mejor empleo. Si ya tienen una licenciatura, ya le empiezan a pagar por 20.000 dólares al mes, etc. ¿Me entienden? Es una cosa que depende fundamentalmente de la tasa de crecimiento. Y la tasa de crecimiento depende de gobernantes que hagan uso de la razón. De la razón, no de la inteligencia. Porque la inteligencia a secas no dice mayor cosa. Porque los perros son inteligentes, los chimpancés son inteligentes. Los bonobos, que son un tipo de monos que se parecen mucho a los chimpancés y que son famosísimos por ser sumamente promiscuos, se copulan como 5 veces más que los chimpancés. Solo en ellos pagan copulándose. Entonces,
miramos que estos primates no avanzan porque no hacen uso de razón. Entonces, nosotros tratamos de hacer un programa profesional, racional, sin rendirle pleitesía a nadie, sin lustrar las botas ni a la derecha ni a la izquierda, porque ese es el periodismo profesional. En los países más desarrollados, antes hacían periodismo, cuando eran pobres hacían periodismo tercermundista, periodismo en donde los compraban, los sobornaban. Pero nosotros no vamos a hacer ese periodismo, porque es uno que denigra la inteligencia de los hondureños y nosotros les tenemos que dar, en nuestra obligación, darle la información más precisa y objetiva. Así que vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos vamos a continuar con más de este programa que sí se esfuerza por ser racional, contrario a todos los otros en estos países tercermundistas. Así que por favor no se vayan, que ya regresamos. Bueno, estamos de regreso y estamos hablando sobre los errores de la izquierda y la derecha. La izquierda y la derecha siempre están excusando su incapacidad para solventar los problemas de un país, echándole la culpa a algo más. Si es por los grupos de poder que no dejan hacer, por supuesto que ellos van a defender su patrimonio. Lo hacen también en Singapur, lo hacen en Liechtenstein. ¿Qué creen? Que no hay multinacionales en Liechtenstein. Unas son del país, otras son extranjeras. ¿Y ustedes qué creen? Que ahí de repente se comportan como Madre Teresa y dicen, ay, sí, les vamos a redoblar todo nuestro dinero a los obreros. No. Pero como el país tuvo rápido crecimiento económico en los últimos 200 años, entonces el salario más bajo es de 6,000. Y las empresas, cuando van ahí, saben que tienen que pagar $6,000 al mes como salario más bajo. Y lo pagan. ¿Por qué? Porque obtienen otros beneficios. Por ejemplo, obtienen una mano de obra que no hace errores. Y entonces ellos pueden vender el producto como la mejor calidad del mundo. Entonces, cuando la gente compre eso, sabe que no les va a fallar. Mientras que, por ejemplo, el producto chino, el producto hindú, el producto hondureño, cada rato se descomponen, las cosas aquí fallan, esto se deshilachan la ropa, las piezas se destornillan porque no las apretaron bien, las cosas así. Entonces, mientras que allá hay un nivel de garantía, de calidad que es incuestionable. Entonces mucha gente está dispuesta a pagar bastante dinero por una cosa que no vaya a fallar. Entonces, se obtienen otras cosas, pero el punto es que ¿quién hizo posible? ¿Quién hizo posible el rápido crecimiento en Liechtenstein, por ejemplo, en Singapur? Y en menor instancia en los Estados Unidos, que sabemos que es un país rico, pero mucho menos rico que Singapur y Liechtenstein. Lo hicieron gente que tenía una alta capacidad de raciocinio. ¿Cómo se adquiere esa capacidad de raciocinio? Hay dos formas. Uno, se nace con ella y se pule con estudios. Otra, no se nace con una gran capacidad de raciocinio, pero se estudia mucho y entonces uno absorbe la ciencia de los mejores cerebros de la historia de la humanidad. Uno absorbe lo mejor de los cerebros de las personas más inteligentes, de los científicos del mundo, y entonces uno se insufla de esos conocimientos racionales y comienza a estructurar sus pensamientos de manera racional. Son dos formas. Evidentemente, lo ideal para todo país es tener una persona con una gran capacidad de racionalidad, que por encima de eso haya acumulado una gran cantidad. Pues más o menos en Liechtenstein tuvieron a las personas mejores con esas dos cualidades, las personas de mayor capacidad a nivel mundial en los últimos 200 años. Como consecuencia de eso, es país que no tiene ningún recurso natural, que no tiene ni petróleo, ni gas natural, ni oro, ni plata, ni diamantes, ni carbón, ni mineral de hierro, ni fosfato, ni nitrato, ni alumina, ni ningún mineral, ni cobre, ni nada. Y aún así es más rico que países como Chile, que es el más grande productor de cobre del mundo, o país como Perú, que es el más grande productor de plata en el mundo, o país como Sudáfrica, que es el más grande productor de oro en el mundo, o como Sudáfrica también el más grande productor de diamantes en el mundo. Es decir, le gana a todos y no tiene nada. ¿Por qué? Porque, hombre, si todos los progresos de la humanidad, si lo único que hace la diferencia entre la animalidad, ese mundo salvaje y brutal, miren un documental de la vida animal, al vivo como aparece en la sabana africana o en la jungla tropical del Amazonas. Es un mundo pero donde
te como o me comes, punto. Es un salvajismo, una brutalidad cuando no hay suficiente que comer. Cualquier animal se come a sus propios hijos. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa cuando no hay ciencia y tecnología para, por ejemplo, aumentar la producción masivamente de alimentos, como con tractores, fertilizantes, pesticidas, semillas genéticamente manipuladas para que resistan los embates de la naturaleza, etcétera. Eso solo lo hacen los científicos. Entonces, si no ponemos a la cabeza del Estado a la gente más preparada, más estudiada, más racional, más científica, entonces las probabilidades de un país, aún si está nadando como Honduras y el resto de los países latinoamericanos en recursos naturales, es imposible que el país pueda salir de la pobreza. ¿Cuál es el país más pobre del continente americano? Es Haití, es el país que ha estado gobernando los últimos 200 años. Y miren, que antes decían que estos países no se desarrollaban porque eran una colonia y los oprimían, y había mucho es cierto, pero Haití fue el primero en independizarse. Después de los Estados Unidos, fue el primero en independizarse de América Latina, 1806. ¿Cuándo fue México? Después. ¿Cuándo fue Centroamérica? 1821. Ya Argentina de los primeros, un poquito como 2 años después de Haití. Ahí está, le llevaba ventaja a Haití y ahí está el más pobre. ¿Por qué? Pues vayan a ver quiénes han tenido de presidentes. Gente, pero con unas bajísimas, que nació con unas bajísimas capacidades mentales, y la mayoría que no estudió casi nada o nada. Entonces, en este momento acaban de elegir como presidente un tipo que tiene 50 años y se la ha pasado toda su vida cantando música, ahí haciendo canciones, bailando, dando shows de música. Esa ha sido su vida. Claro, gran preparación para el complicadísimo trabajo de dirigir la política macroeconómica, fiscal, monetaria, tributaria, etc. ¿Qué preparo? Y si lo quiere el pueblo, por supuesto. ¿Quién más autoridad para poder decidir correctamente? No fue el pueblo el que llevó a Adolfo Hitler al poder. No fue el pueblo el que llevó a otro montón de ignorantes, a George Bush, que vaya, la izquierda era el demonio mismo. Y a cierto punto yo coincido con ese punto. ¿Y qué? Es el presidente más incapaz mentalmente que ha tenido los Estados Unidos en los últimos 200 años. Agarran todos esos otros y no, ninguno es que era una cosa excesiva, la lentitud mental del individuo. Entonces, la estupidez no paga para un país. Esa es una idea completamente equivocada, que cualquiera puede ser presidente del país. Así como cualquiera no puede ser médico en un hospital, así como cualquiera no puede construir un edificio de 20 pisos, mucho menos de 100, así como cualquiera no puede inventar un televisor y no puede inventar la electricidad y no puede inventar los celulares. De la misma forma, una persona con bajas capacidades mentales no puede producir buenos resultados en un país. Pero miramos este fenómeno de Liechtenstein. Pero queremos mostrar otras estadísticas, y es de México. México, el siglo XX, y miramos tasas de crecimiento lentas, pero mostremos por favor las próximas estadísticas. Y son tasas de crecimiento lentas, pero fueron mucho más rápidas que las de Honduras. Primera mitad del siglo XX 2%, en la segunda mitad 4%, estuvo mejor, pero siempre insuficiente. Miramos Honduras, la que sigue, la estadística que sigue, y miramos una situación en donde las tasas fueron todavía mucho más lentas en Honduras. ¿Y qué encontramos? Que en Honduras los presidentes han tenido capacidades mentales mucho más bajas que los presidentes mexicanos. Miren, regresamos al estudio. Esa es una tasa de crecimiento anual promedio del Producto Interno Bruto, que es la tasa de crecimiento económico. Entonces, sobre 100 años, si ustedes crecen a 4%, si México hubiera crecido sobre todo el siglo XX a 4%, ya sería un país desarrollado. Por lo menos tendría unos $25,000 de ingreso per cápita, pues no los tiene, porque creció a 3% en promedio, y Honduras creció a 2% en promedio. O sea, esa tasa lo determina todo. Entonces, en Liechtenstein llegaron a ser en este momento 3 veces más ricos, los salarios 3 veces más altos que en los Estados Unidos,
porque tuvieron una tasa de crecimiento como 3 veces más rápida en los últimos 200 años, por decir así. ¿Por qué? Porque tuvieron gobernantes más preparados y más inteligentes que los que ha tenido los Estados Unidos. Las cosas son de niveles, ¿eh? Ustedes van de un médico que sabe este nivel de conocimiento y les puede resolver hasta este nivel de enfermedades. Enfermedades ya más complejas ocupan esta. Y las enfermedades más complejas ocupan a alguien como el de la serie de televisión Doctor House. ¿Lo han visto? La serie de televisión es un genio que le encuentra cualquier cosa. Y se equivoca, pero al fin y al cabo termina resolviendo los problemas de los pacientes, que es lo fundamental. Decide entre la vida y la muerte. Los otros médicos muy competentes, muy capaces, pero no tienen tanta capacidad, tanto conocimiento acumulado y tanta capacidad de raciocinio para darle vuelta a la información y ver más allá de lo que los simples datos enseñan. Eso es lo que el raciocinio da. Donde aquellos solo ven caos en la masa de información, los científicos encuentran el orden racional. El orden racional que hizo posible la electricidad, la televisión, los celulares, los automóviles, los aviones, los helicópteros, las naves espaciales, los satélites, etc. Entonces, miremos la próxima estadística, lo que se traduce esta tasa de crecimiento. Bueno, miren, mostremos esto. Miren, estos son presidentes mexicanos que tuvieron tasas de crecimiento relativamente rápidas, 5, 6, 7% anual. Miguel Alemán, Adolfo López, Gustavo Díaz, Luis Echeverría, José López Portillo. Estos fueron, sobre todo, a partir de 1946 hasta 1979, las tasas de crecimiento de México fueron bastante respetables, como casi 6%, 5 o 6% anual, y fue el periodo de mayor éxito económico de México. Entonces miremos lo que estos hombres con mayor inteligencia, todos habían estudiado, eran usualmente los mejores de su clase, tal vez no eran los mejores, seguro que no eran los mexicanos más inteligentes, segurísimo, no eran ni siquiera los más inteligentes del partido revolucionario institucionalizado, el PRI, pero sí eran mucho más inteligentes que los presidentes hondureños. Y el resultado es lo que miramos a continuación. Miramos la tasa el Producto Interno Bruto. Bueno, lo vamos a ver, ahí lo miramos. Y miramos hoy día México, un país de ingresos medios. Cuando un país transfiere la barrera de los $10,000, entonces trasciende la barrera del tercer mundo y pasa a un país de ingresos medios. Todavía no es un país rico, pero un país de ingresos medios. Honduras todavía está bien abajo en el tercer mundo. ¿Y por qué México en el siglo XX, sobre todo en el siglo XX, tuvo presidentes más estudiados y más inteligentes que los hondureños? Eso paga la inteligencia. Y las cosas no son blanco y negro, o genios, sino que entre más inteligente mejor. Pero si un país tiene genios, ¿por qué no? Allá en Gran Bretaña hay un genio hondureño, un médico. Pero bueno, vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos vamos a continuar con este tema para que comprendamos la importancia de la racionalidad, que de una manera general está englobado en la inteligencia, pero usualmente inteligencia es un término muy vasto. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos vamos a continuar con este tema. Así que por favor no se vayan, que ya regresamos. Bueno, ya estamos de regreso y siempre tenemos que incitarlos a seguirnos en nuestra página de Facebook, donde colocamos una serie de videos de este programa y otras entrevistas que he tenido yo en el curso de los meses pasados, donde podemos abordar, donde pueden quedar las ideas más claras y las pueden ver tantas veces como les parezca adecuado a la velocidad que ustedes lo sean. Nuevamente, ¿quién creen que inventó el Internet? Unos científicos allá en el departamento, en el Pentágono, en que lo financió el Pentágono, pero científicos, gente la más inteligente. El Pentágono usualmente contrata a la gente más inteligente, a los físicos, los químicos, etcétera, para desarrollar efectivamente armas o sistemas de defensa que protejan a los habitantes de los Estados Unidos. Y obviamente, ¿quién pone su fe en los más inteligentes? El problema es que el país mismo, si bien es cierto, ha tenido presidentes mucho más inteligentes que los presidentes hondureños, más aún así no pone a los más inteligentes de los Estados Unidos. El problema con ese sistema democrático, todo el tiempo está poniendo gente que está muy debajo de los científicos y hay un precio que pagar. Los Estados Unidos están rebosando, abundando, pero desbordando, así como
de recursos naturales, de todo, porque es tan inmenso, casi 10 millones de kilómetros cuadrados, entonces tiene abundante petróleo, tiene abundante gas natural, tiene abundante oro, tiene abundantes diamantes, tiene carbón hasta para tirar para arriba, tiene bauxita, aluminio, todos los minerales que se les puede ocurrir, los tiene. Esos nuevos minerales que han salido, que se han vuelto sumamente cotizados. Europium, por ejemplo, que se utilizan para las pantallas plasma de los televisores, para los celulares, sobre todo los inteligentes, los smartphones. Así que como para estas baterías eléctricas de los nuevos automóviles eléctricos, una serie de nuevos metales, de nuevos elementos de la tabla periódico, nuevos minerales que antes no tenían un valor y ahora tienen un precio exorbitante y no paran de subir porque la demanda no para de crecer. Entonces, los Estados Unidos siempre encuentra nunca ha utilizado un mineral, lo está utilizando ahora la industria, los Estados Unidos lo tienen. ¿Por qué? Porque es un territorio tan inmenso. Entonces, pese a eso, y pese a que Liechtenstein no tiene nada de todo eso, Liechtenstein es 3 veces más rico. ¿Por qué? Porque ha respetado más que los Estados Unidos el principio de la profesionalidad para gobernar. Y no deja que ignorantes de izquierda y de derecha destruyan los países como han destruido los países latinoamericanos y sobre todo los africanos, que son los más empobrecidos del mundo, donde los gobernantes han sido todavía más ignorantes, menos estudiados y nacieron con capacidades mentales todavía más bajas que los hondureños. Miren, eso no es para cualquiera. Un ingeniero me decía una vez que él, pese a que tiene 2 maestrías, a lo más puede ser ingeniero civil, a lo más puede hacer un edificio como de 25 pisos. Más ni soñar. De 40 pisos, olvidarse. Sería un irresponsable si él osa esa labor. No tiene los conocimientos. Se requiere de un conocimiento más exhaustivo para lograr eso. Pero mostremos un país que se ha transformado masivamente, y que ahora lo pasa mencionando el gobierno. Antes de que yo viniera a Honduras, ni siquiera sabían dónde estaba Singapur. Ni siquiera sabían, pero lo queremos mostrar. Ahí está, en un circulito rojo, está Singapur en el sudeste asiático, rodeado de países, algunos completamente fracasados, como Indonesia. Esos países ahí no respetan la profesionalidad. Es un ignorante tras otro el que se ha hecho del poder y ahí están, igual de pobres que Honduras. Pues esa islita la tenemos que enfocar así de cerca porque solo son 700 kilómetros cuadrados, apenas un poquito más grande que el departamento más grande de Honduras, que son las Islas de la Bahía. Pero es eso, es esa belleza, eso es Singapur. Independencia, 1959, y ya se ha convertido en un país muchísimo más rico, como 20% más rico. Los salarios son como 20%. Estas universidades, miren, de Singapur, maravilla, universidades públicas, el pueblo entero, nadie se le priva el derecho de sacar licenciatura, maestría y doctorado en el área que crea. ¿Por qué? Porque el país tuvo rápido crecimiento económico. ¿Por qué? Porque estos son hospitales. ¿Por qué? Porque puso a gente sumamente estudiada e inteligente. Estos son hospitales. Mejor salud pública que en los Estados Unidos. Nadie se queda sin poder ir a un hospital y poder tener acceso a los mejores médicos del mundo. Este es un hospital materno-infantil. Que se fuera eso como el materno-infantil de Tegucigalpa. ¿Se puede imaginar? Parece una nave espacial que va a despegar, como dicen los franceses, a décoller. Estos son hospitales de Singapur, quien no tiene suficiente dinero para ir a los mejores hospitales del país, porque hay un montón de hospitales privados, entonces va a estos hospitales públicos. Nuevamente el hospital materno-infantil, el hospital KK materno-infantil de Singapur. Una maravilla arquitectónica, la mejor tecnología, el mejor equipo médico del mundo, porque a ellos les sobra el dinero para comprar, al Estado les sobra el dinero. No hay filas como en los hospitales públicos de Honduras. No hay cola que primero se muere el paciente antes de que lo puedan atender. Las mujeres paren en los lugares, en los pasillos, porque no hay camas y no hay camillas para ellas. Ahí no.
todo de maravilla. ¿Por qué? Porque pusieron su fe en la ciencia. Regresemos al estudio, por favor. Porque pusieron su fe en la tecnocracia, en la profesionalidad para gobernar. Pero no, háblenle de eso a la derecha latinoamericana y a la izquierda latinoamericana. Es increíble. A cual más ignorante. Miren, la derecha hace un esfuerzo, un pequeño esfuerzo por poner gente más preparada. Pero ahorita tenemos un presidente en Latinoamérica de derecha que pertenece a un partido ultraconservador que no estudió nada. La gente que lo conoce dice que no estudió nada. Allá en Argentina hay una, siempre recordándoles que nos sigan en nuestra página de Facebook, que queremos que lo muestren ahí, por favor. Y miramos que la gente no... En Singapur nadie padece enfermedades, tiene la media de vida más alta del mundo, la mortalidad infantil más baja del mundo. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de los chimpancés? Hoy día los chimpancés, 900 de cada 1000 chimpancés en la sabana africana, en la jungla africana todavía se mueren durante el primer año de vida. En cambio, en Singapur solo son 2, aquí en Honduras son 21, en Singapur solo son 2. Solo 2 niños se mueren durante el primer año de vida porque tienen maravillas como ese hospital materno infantil allí en la ciudad de Singapur, en la ciudad-estado de Singapur. Todo lo que puede hacer, solo 50 años, 52 años de independencia y ya son 20% más ricos que los Estados Unidos. Pero aquí últimamente han estado mencionando bastante Singapur, el actual gobierno de Honduras, pero no para hacerlo fundamental, no para profesionalizar el Estado, sino que incluso este gobierno ha desprofesionalizado más, porque este es el primer gobierno, por lo menos desde lo que me han contado, porque yo he pasado mucho fuera del país, este es el primer gobierno que desde el primer día 4 personas andaban haciendo campaña electoral desde el primer día, utilizando las finanzas del Estado, los dineros del Estado para estar sufragando sus gastos electoreros que son masivos, de uno que dicen que lo maneja la mamá o la hermana o las dos, dicen que la mitad del presupuesto lo está utilizando para financiar su propia campaña. ¿Cómo va a prosperar una persona con bajas capacidades mentales? Miren, ustedes oyen hablar a esta gente. Por eso les gusta pagan 30,000, 40,000, 50,000 empiras en los canales de televisión, los programas más vistos, para poder estar solo y para que les hagan preguntas suavecitas. Y ese es el único tipo de programa que pueden ir. Un programa donde hay de debate, ahí tienen miedo porque son demasiado lentos de la cabeza y temen ser humillados y que la gente llegue a la conclusión, que es inevitable, de que son incapaces para gobernar. Pero vienen ellos y depredan el erario público para hacer esto. La derecha y la izquierda sistemáticamente hace eso en estos países olvidados de Dios, porque si Dios se acordara de estos países, los tendría todos en la cárcel, todos presos, todos, en lugar de que se mueran niños, en lugar de que las madres hondureñas y las madres de colombianas y las madres mexicanas y las madres venezolanas vean a su hijo morir, de jóvenes, de niños, de temprana edad, serían estos depredadores de fondos públicos los que les caería un rayo y los partiría por mitad, pero no. Así que no tenemos que estar esperanzados a que Dios va a resolver nuestros problemas. Tenemos que ser nosotros los que tomemos el toro por las cuernos y dejar de estar creyendo en ideologías de derecha e izquierda que han fracasado sistemáticamente en todos los países del mundo. Honduras puede llegar a tener la mejor salud del mundo, la mejor educación del mundo, así en un abrir y cerrar de ojos, pero no va a ser con la derecha y la izquierda. Por eso es que ellos utilizan tanto el eslogan: somos el gran partido tal y tal, somos el gran partido revolucionario institucionalizado, decían en México, desde como 1920 sin cesar, hasta el año 2000, el mismo partido, con el cuento de que nosotros somos los mejores, los únicos que podemos producir buenos resultados, pero era un mediocre resultado, mejor que Honduras, pero mediocre, y
El resultado final es que es todavía un país actualmente con una guerra de narcotráfico que está haciendo las primeras planas de todos los rotativos del mundo todos los días. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos vamos a ir al último segmento de nuestro programa Racional, el único racional, por lo menos en Honduras. Este país lo abandonó la razón hace mucho tiempo. Bueno, no se vayan por favor que ya regresamos. Bueno, ya estamos de regreso y estábamos hablando sobre la racionalidad, algo muy complejo y difícil. No es algo que lo puede hacer todo el mundo, es una minoría increíble del mundo la que hace la ciencia. Y miren cómo funciona la razón. Miren, gente sumamente inteligente vive muy interesada en el dinero y suelen ser mucho más hábiles que las otras personas para hacer dinero. La gente que tiene bajas capacidades intelectuales no puede hacer eso y recurre a la política para hacerse rico al rápido, legalmente, porque como en estos países no meten a nadie a la cárcel, entonces quedan oficialmente como que obtuvieron dinero legalmente. Pero el fenómeno de la racionalidad es algo tan complejo que no logran comprender ni siquiera las personas más inteligentes del mundo. Por ejemplo, recientemente en la Universidad de Chicago, en los Estados Unidos, una de las mejores universidades del mundo y de los Estados Unidos, una de las universidades que le dicen Ivy League, junto con Harvard, Yale, Stanford, MIT, Columbia, ese tipo de universidades, la élite intelectual del mundo, había un premio que lo ponían, no sé si vieron aquella película con Matt Damon, en donde Matt Damon hace el papel de un aseador de la Universidad de MIT en Boston, Massachusetts, de la prestigiada Universidad de MIT, que es la mejor universidad en el área de las ingenierías del mundo. Entonces, él es un aseador que acaba de terminar la secundaria y que tiene un grupo de amigos que son obreros de construcción y le gusta estar con amigos y solo se pasa agarrando a golpes con otros, jugando basquetbol y para hacer dinero ni modo asea. El tipo nació con una genialidad impresionante. Entonces, un profesor de matemáticas de MIT, que en la película aparece como el más brillante de MIT, de su universidad, puso en la pizarra, en el pasillo, un problema matemático sumamente complicado que es excesivamente difícil de solventar, que solo la gente más brillante, los matemáticos más brillantes han logrado descifrar. Entonces, para que los estudiantes o cualquier otro estudiante pudiera tratar. Y Matt Damon, en su tiempo libre, lo descifró y lo puso ahí. Entonces, él lo trató de reclutar, pero bueno, la historia va por ahí. El punto es que el otro día, esta es una historia ficticia, pero el otro día había una historia real. Y es que la Universidad de Chicago había estado desde hace como 60 años poniendo todos los años un concurso, y era un problema matemático que un genio matemático francés de hace como 200 años lo había planteado. Y nadie había logrado descifrar. Nadie lo había logrado descifrar en todo el mundo. Entonces lo ponía y daba $1 millón de premio a quien lo descifrara. Entonces no hay nadie que lo podía descifrar en el planeta. Entonces un físico matemático ruso de la ciudad de San Petersburgo, en el noroccidente de Rusia, este hombre, que es profesor de física en una universidad de allá, de San Petersburgo, él lo vio, como hoy día pues uno no tiene que desplazarse, lo vio en el internet, en la pantalla electrónica de la Universidad de Chicago, y lo descifró un poco como a película, ahí al rápido, lo descifró. Pues obviamente envía la respuesta por correo electrónico y quedan mosqueados, quedan boquiabiertos los matemáticos y los físicos más brillantes del planeta que trabajan en esa universidad, en otras universidades de ahí, de los Estados Unidos. Quedan boquiabiertos, entonces le digo, venga a recoger su premio de $1 millón. ¿Qué creen que hizo el hombre? No fue a recoger el cheque. No lo fue a recoger.
Y porque tiene bastante dinero, porque no tiene un centavo, vive en un apartamento que está cayendo, en un edificio viejo en San Petersburgo con la anciana madre que no tiene ni para comprar la medicina. Pero los genios no se desgastan en andar correteando dinero, sino que concentran en hacer grandes descubrimientos para que la humanidad pueda hacer grandes progresos. Puede hacer gigantescos progresos, como el progreso de la televisión, descubierta por un genio británico en 1925. Y hoy día, ¿qué es lo que no podemos hacer gracias a la televisión? Nos da información instantánea de lo que está pasando en el otro rincón del mundo. Entonces, había ese mismo científico ruso, ya había descifrado otro premio que la Universidad Complutense de Madrid había puesto, y que era un premio también tenía décadas de que nadie lo podía descifrar, y era $500,000. Lo descifró y no fue a recoger el dinero, porque el científico no logra concentrarse en dinero, se concentra en hacer el descubrimiento para que la humanidad pueda hacer progreso. Pero en este país, en esta Latinoamérica de gobernantes retrógrados y con bajas capacidades mentales, entonces es imposible que ellos puedan decidir la política económica, porque nunca les hacen caso. Dicen, me voy a rodear de gente inteligente. Miren el gobierno de Honduras actualmente, rodeado de gente que debería estar en la cárcel, según cuentan los mismos nacionalistas, los mismos allegados, los mismos que han estado cerca de ellos y que los han visto depredar el erario público. Dicen que esta gente, grandes ministros, grandes puestos públicos en las entidades más importantes, esta gente debería estar en la cárcel porque ha depredado el erario público tomando poder en gobiernos pasados. Pero ahí está, unos en el puesto más alto, otros en el segundo más alto, otros en el tercer más alto, otros en el cuarto. Incluso la pirámide de poder casi va en función de quién robó más. Es increíble, es increíble. Y miren la izquierda, esa izquierda increíble que dice que ellos les parte el alma como los pobres sufren y que porque estos grupos de poder no los dejan vivir bien, entonces ellos van a tratar de eternizarse en el poder, arbitrariamente manipulando las leyes para poder eternizarse. Entonces miren, el rey de los reyes de la izquierda ridícula latinoamericana, que hasta la misma Cuba está renunciando a ella, Hugo Chávez. Honduras aparece como el país más corrupto. En la nueva lista de Transparencia Internacional, Honduras aparece como el país más corrupto de Centroamérica. En posición de 178, en posición 143. Y durante todos los años pasados, el país más corrupto siempre había sido Haití. Era el más pobre. Y esta vez está en posición 146 en corrupción. Honduras 143, Haití 146. Solo un poquito de diferencia, parece que Haití es mucho más pobre y que la presión para el funcionario público de robar en Haití es más grande porque los salarios son mucho más bajos. ¿Dónde creen que está Venezuela? Honduras 143, Haití 146, Venezuela 164. 164. Gente, ahí estuvo gobernando un estado de Venezuela, el padre de Hugo Chávez junto con el hermano. Se apropiaron de gigantescas cantidades de tierra, expropiaron a los terribles y malvados latifundistas que no les querían dar tierra a los pobrecitos campesinos, la agarraron para ellos. Ahora ellos son los grandes latifundistas de ese estado. Los acusaron otros de izquierda de corruptos y Chávez les quitó el curul de diputados, los mandó a matar a la cárcel y otros los mandó a matar. Con la derecha y la izquierda latinoamericana estamos bendecidos, es garantizado que vamos a llegar a ser un país próspero uno de estos días. No hay duda, y en este momento Honduras está decidiendo todo su futuro en función de lo que dice el rey de los izquierdistas contra otros tontos de la derecha, contra como el líder, como Colombia ha tenido el liderato en la derecha, sobre todo con Uribe. Ese es el modelo a seguir según la derecha latinoamericana,
Más de 1000 asesinatos políticos durante el gobierno de los 4 años de Uribe. Más de 1000 asesinatos políticos, sin hablar de una ola de homicidio masiva que la bajó, desapareciendo gente arbitrariamente. Eso no cuenta, así no vale. Lo como vale de disminuir la criminalidad es generando empleo para todo el mundo y aumentando los salarios con rápido crecimiento económico. No con salarios mínimos, porque eso solo genera inflación. Pero miren, esos son los role models, como dicen aquí, como dicen los estadounidenses, el modelo a seguir, el parámetro, el non plus ultra. Estos políticos latinoamericanos de derecha e izquierda son tan fracasados que se inspiran de gente como Álvaro Uribe y como Hugo Chávez. No se inspiran de Lee Kuan Yew, que sacó 4 títulos universitarios, que nunca robó a nadie antes de llegar al poder, ni cuando estuvo 30 años en el poder, reelegido honestamente, no como Chávez, que cada vez que alguien dice, yo me quiero lanzar a la presidencia de la derecha, lo mete a la cárcel, le inventa una acusación de corrupción y lo mete a la cárcel, o la persona tiene que salir cogiendo del país. Así como no va a ganar elecciones. Facilito. Entonces, estamos condenados al fracaso. Estamos condenados al fracaso. Va a seguir este país, estos 8 millones sufriendo hasta más no poder, porque este país va a seguir gobernando por la izquierda y la derecha, por la derecha y la izquierda, por gente incompetente, incapaz, sin ni siquiera un miserable título de universitario. Van 3 en línea que no tienen un miserable título universitario. Ya no dice nada, es demasiado poco. Eso es demasiado poco. Hoy día, ¿quién no tiene? Sobre todo gente que nació en cuna de oro, gente que tuvieron todas las oportunidades, que los mandaron a estudiar al extranjero, que tenían todas las oportunidades del mundo por estudiar y ni siquiera, no, se dedicaron a vagar, se dedicaron a parrandear, se dedicaron a corretear mujeres. Esos son los grandes líderes hondureños de derecha e izquierda. Por eso vale la pena irse a solear allá, estar aguantando sol. La verdad es que nadie lo hace. Lo hacen porque les pagaron el billete les pagaron la comida, les dieron todavía 500 lempiras, cosas así. ¿Cómo? Con dinero robado, que lo robaron a ustedes. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los queremos incitar a seguirnos en nuestra página de Facebook, Carlos Avillón, donde pueden encontrar videos, donde pueden encontrar artículos, estadísticas, cuadros estadísticos en inglés, en español, en abundancia, para que puedan analizar estos datos que les damos de una manera más objetiva, con más detenimiento, con más tranquilidad, con más pausa. Asimismo, los incitamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librerías Guaymuras de Tegucigalpa, donde abordamos estos mismos temas con detenimiento, con profundidad, con ciencia, con racionalidad. Esa es la palabra de hoy. Bueno, nosotros nos inspiramos, nuestro periodismo, nuestro modelo es el de Bill O'Reilly, el mejor periodista del mundo. En otros países se inspiran en quién logró hacer un canal chantajeando gobiernos y empresarios. Ese es el modelo a seguir en Honduras. Nos despedimos muy cordialmente y esperamos contar con ustedes en la próxima edición de Análisis. Se procura la humanidad el más grande bienestar, siguiendo esos instintos animalescos que les dicen a los seres humanos, hombre, si en Honduras hay pobreza y desigualdad, lo que tenemos que hacer es quitarle a los que más tienen y redistribuirla. Suena lógico, el punto es que los datos, todos los datos muestran que no funcionan. Si en Honduras dividimos por igual todo lo que hay, entonces cada hondureño estaría recibiendo $350 al mes, como 5.000 lempiras al mes, lo cual es una miseria, es una miseria. Y alguien dice, de la izquierda, no, pero o sea, estaría menos mal, un montón de gente que no tiene casi ni que comer, estaría mucho mejor, porque con 5.000 ya se puede comer decentemente. No se puede hacer mucho más, pero se puede comer decentemente. El punto es que esa no es solución. La solución no es ni dejar las cosas tal como están, ni redistribuir. La solución es acelerar la tasa de crecimiento. Entonces queríamos mostrar el primer set de estadísticas que hemos preparado para mostrar cómo se puede llegar a niveles de riqueza masivo. Ahí tenemos el PIB, el Producto Interno Bruto por persona en el 2010. ¿Cuánto percibió? ¿Cuánto dinero le entró en los bolsillos a cada habitante de cada uno de esos 4 países que
que enumeramos ahí. Entonces, el más rico del mundo es Liechtenstein, que está en Europa, en el corazón de Europa, en the Herz von Europa, como dicen ese canal alemán Deutsche Welle, in the Mittes Europas. Y miramos que Liechtenstein es como 5 veces más rico que Francia, que España, que Italia, que Inglaterra, que Alemania incluso. Impresionante. Y miramos que es 3 veces más rico que los Estados Unidos. Y es un país pequeño y hay gente usando esa capacidad que no es la racional y dice, porque es un país pequeño, porque es bien chiquito. Si los países chiquitos tuvieran una ventaja, entonces los países centroamericanos deberían de ser ricos. Y los Estados Unidos deberían ser pobres, porque los Estados Unidos y Canadá son inmensos en territorio y los Estados Unidos es el tercer más grande en población en el mundo. Así que deberían ser pobres, pero no lo son. No tiene nada que ver, pero eso lo hace un cerebro racional, hace esas comparaciones. Los cerebros irracionales insisten en la ideología y la ideología no hace uso de los datos. Ellos lo que utilizan son anécdotas. Miren, yo conozco una mujer que tiene 4 hijos y dice que solo comen una vez al día, me dice. Esos son los argumentos anecdóticos. Eso dice la izquierda. Y la derecha dice, aquí en Honduras no hay progreso porque no les gusta trabajar. Y hemos visto países con poca disciplina para el trabajo, como por ejemplo en India en los últimos 30 años, y más aún así ha crecido porque no tenían tecnología, no tenían ciencia. ¿Cómo se hace la ciencia? Con la razón, no con inteligencia, con la razón. Entonces, hace 100.000 años, los seres humanos, nuestros predecesores, por ejemplo, del periodo paleolítico, esos seres humanos también carecían de ciencia y tecnología y por consiguiente la mortalidad infantil en ese entonces era de 90%, de 900 por cada 1.000 seres humanos vivos. En aquel entonces 900 se morían de cada 1.000. Entonces, ¿por qué? Porque carecían de ciencia y tecnología, porque en entonces el cerebro del ser humano todavía era demasiado primitivo y no podía organizar sus pensamientos de manera coherente y racional. Pero era un cerebro con potencial y eventualmente lo fue desarrollando. Y cada vez más y más y más ha ido desarrollando el ser humano ese potencial. Y todos los progresos de la humanidad se los debemos a la ciencia y la tecnología, que son productos del esfuerzo racional. Entonces, un buen ejemplo del pensamiento irracional, pero inteligente, es esa idea que los seres humanos tuvieron por miles de años. La Tierra era plana, decían, porque aparentemente eso era lo que a la vista, lo que un cerebro desorganizado daba la impresión de ser. O sea, se miraba sobre todo cuando se mira un valle muy grande o el mar, da la impresión que Muy buenas, bienvenidos al programa Análisis, donde hacemos un gigantesco esfuerzo por evaluar todo racionalmente. ¿Por qué racionalmente? ¿Por qué no a cálculo vancouver, como lo hacen los periodistas aquí en Honduras? Como se han hecho hasta canales enteros en función de eso. Entonces, es porque la racionalidad es lo único que procura el progreso de la humanidad, es lo único que distingue al ser humano del resto de los animales. Hay muchos animales que son inteligentes, el perro, el delfín, el chimpancé, u otros primates como los capuchinas, los monos capuchinas, los bonobos, los orangutanes, los gorilas. Son bastante inteligentes, pero es una cuestión, esos animales carecen de racionalidad, o sea, por eso están en las mismas condiciones que hace 100.000 años. Hace 100.000 años, por ejemplo, un chimpancé, que es la especie después de los humanos, la segunda más inteligente, los chimpancés tenían una mortalidad infantil, o sea, ¿cuántos chimpancés se morían durante el primer año de vida? Y se morían 90%, o sea, hoy día lo medimos de cada 1.000 nacidos vivos, ¿cuántos sobreviven en ese primer año? Que es un año de mucha fragilidad para el metabolismo humano. Entonces, hace 100.000 años,
Los chimpancés, 90%, o sea, 900 de cada 1000 se morían durante el primer año de vida. Apenas 100 sobrevivían. ¿Por qué? Porque el planeta es plano, pero no lo es ni por cerca, pero ni remotamente, ni siquiera a media luna, nada, ni remotamente cerca. Entonces, ¿quiénes fueron los que descubrieron? Los científicos hicieron cálculos matemáticos, inventaron cosas como los telescopios, como el astrolabio, como otros instrumentos que hoy día algunos ya no funcionan, ya no los utilizan, etcétera. Pero instrumentos de medición científica, ¿cómo los elaboraron? Con el uso de la razón. Y así desarrollaron la ciencia que demuestra que la Tierra es redonda y un poco achatada en los polos. Entonces, esa capacidad de la razón es lo único que distingue al ser humano del resto de los animales. Si no tuviéramos la capacidad, estaríamos en el mismo salvajismo, en la misma brutalidad. Miren, los chimpancés, hubo una época en que Walt Disney sacaba unos documentales de la vida animal. Usualmente presentaba una situación blanco y negro de los buenos y los malos. Y al fin y al cabo todavía siempre había un final feliz. La verdad es que en el mundo animal, por ejemplo, en el mundo de los chimpancés, ahí en el África ecuatorial, donde más abundan, es un mundo extremadamente violento, extremadamente brutal y salvaje. Pero gracias a la razón, los seres humanos han trascendido esos prístimos linderos del salvajismo y han logrado ascendido. ¿Cómo lo hicieron? Haciendo uso. Entonces, es la pregunta, ¿cómo